Vamos, por favor, al libro de Oseas 9. Del 7 al 9 el día de hoy vamos a estar, Dios mediante, predicando, queridos hermanos. Permítanme, por favor, acomodarme. Para las personas que han llegado un poquito tarde, de todas maneras, por favor, recordarles que silenciemos nuestros celulares. ¿Sí? Los silenciemos. Lo pongamos en modo envío, modo silencio. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios juntos, hermanos. Todos estamos con nuestras Biblias. Quiero asegurarme, por favor. ¿Sí? ¿Trajiste tu Biblia? Ok. Hay una Biblia. Hermana Ujier, por favor. Si podríamos alcanzar esta Biblia. Muchas gracias. Muchas gracias. Atrás. Gracias. Amén. Vamos a estar en Oseas 9, de 7 al 9. Vamos a leerlos todos juntos, queridos hermanos. Yo lo voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Así que vamos a leerlo todos juntos. Oseas 9, de 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. Han llegado los días de castigo. Han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta. Un loco el hombre inspirado. A causa de la magnitud de tu culpa. Y por tu mucha hostilidad. Vigía, versículo 8, vigía con mi Dios era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo de cazador está en todos sus caminos, y en la casa de su Dios solo hay hostilidad. Se han corrompido profundamente, como en los días de Gibeá. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Vamos a orar, queridos hermanos, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. El Señor nos guíe en este tiempo. Padre Santo, gracias, Señor, por este día precioso que nos das. Y es precioso, Señor, no por nuestras circunstancias. Es precioso porque es tu día, Señor. Porque has extendido tu misericordia a cada uno de nosotros. Y nos has dado ese inmenso amor de hacernos llamar hijos tuyos. Padre Santo, te pido que en este tiempo obres en nuestras vidas. Mi Señor, nuestros corazones buscan distraerse con tanta facilidad, mi Señor. Pero es tu palabra la que nos vivifica, es tu palabra la que nos da crecimiento, es tu palabra la que permite que te conozcamos, mi Señor. Así que, Padre Santo, en esta hora te pedimos que obres a través de tu palabra. Mi Señor, te pido que nos des un corazón enseñable en este momento. Te pido aún que me des la claridad, Señor, para poder explicarlo. Bendice este tiempo y obra poderosamente en tu pueblo, mi Señor. Porque de ti, por ti y para ti, Señor, son todas las cosas. Bendice este tiempo, Padre Santo. Obra, mi Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a empezar entonces en Oseas 9, de 7 al 9. ¿Sí? No está en la pantalla, pero el título de la prédica de hoy es el peligro de las falsas promesas, ¿no? Es el peligro de las falsas promesas. Y vamos a hablar el día de hoy de con cuánta facilidad nosotros caemos en ciertos engaños, ¿no? Ahora, ahí me fascina la cantidad de estafas que hay a lo largo de todo el mundo, ¿no? Estafas tras estafas, y en especial, a mí me causa especial atención las estafas piramidales. No sé si alguna vez han visto, escuchado, caído de repente en las estafas piramidales, ¿no? Y lo curioso de las estafas piramidales es con cuánta facilidad las personas caen, ¿no? Con cuánta facilidad las personas caen, con cuánta facilidad las personas entregan su dinero y por supuesto, no lo entregan porque quieran regalar su dinero. Y es que me he dado cuenta, hermanos, que las estafas funcionan tan pero tan bien porque apelan a una tendencia que nosotros tenemos. Las soluciones fáciles. Las soluciones fáciles. Apelan a que nosotros en el fondo tenemos una tendencia, escuchar lo que queremos escuchar. Y estos estafadores tienen hábiles
no sé, oradores que apelan precisamente a ese gran defecto que cada uno de nosotros tenemos. Nos hacen escuchar lo que nos hacen escuchar, nos maravillan con sus palabras, nos hacen sentir que la solución a todos nuestros problemas está a una módica inversión, ¿no? Que eventualmente voy a recuperar y a borbotones. Y eso funciona y funcionará lamentablemente por mucho tiempo más. ¿Por qué? Esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia de ser engañados es porque normalmente escuchamos lo que queremos escuchar. Y queridos hermanos, el día de hoy vamos a ver que una de las más grandes desgracias que nos pueden ocurrir es simplemente escuchar lo que queremos escuchar y no escuchar lo que necesitamos escuchar. Hermanos, porque hay muchas cosas que necesitamos escuchar, pero no queremos escuchar. Hay muchas verdades que necesitamos que se nos digan en la cara, pero no queremos. En nuestro instinto conservador, no queremos escuchar que estamos mal. Pero una de las mayores desgracias que nos va a pasar es que no escuchemos lo que necesitamos escuchar. Y en lugar de eso, simplemente llega a nuestros oídos cosas que queremos. Sí, vamos a ver eso entonces, y vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a leer Oseas 9:7. Nuevamente yo lo estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Entiendo que la mayoría tiene la versión Reina Valera de 60. Amén. Hay algunas diferencias en cómo se articula, pero finalmente el mensaje es el mismo. ¿Sí? Versículo Oseas 9:7 dice: han llegado los días de castigo, han llegado los días de la retribución, que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado, a causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. En primer lugar, la palabra del Señor recuerda que los días de castigo para el pueblo de Israel están muy cercanos. Los días de castigo son una referencia al juicio que vendría sobre el pueblo de Israel, que muy probablemente iba a ser en forma, y como ocurrió así, de una invasión extranjera, un exilio, un desastre. La palabra del Señor aquí estaba anunciando que los días de castigo estaban cerca. Han llegado los días de castigo. Eso es en primer lugar lo que la palabra del Señor quiere decir para el pueblo de Israel. Pero lo siguiente que nos debería llamar un poquito más la atención es lo que dice acerca del profeta. Porque en esos tiempos abundaban falsos profetas. El Señor a través de sus profetas daba un mensaje claro: arrepiéntanse de sus pecados y busquen. Arrepiéntanse de sus pecados y busquen. Arrepiéntanse. Pero lamentablemente en esos tiempos, como hoy en día, también habían los falsos profetas. Claro, los falsos profetas no decían precisamente arrepiéntete y cree y busca a Dios. Los falsos profetas decían: tranquilo, todo está bien. Es más, Dios me ha hablado a mí y me está diciendo que todo está tranquilo. No tienes de qué preocuparte. Ese era el problema con los falsos profetas. Sin embargo, los hombres de Dios eran diligentes y claros. Los días de castigo estaban cerca. Habían llegado los días en que este pueblo iba a ser castigado. Y aquí hace la referencia a los falsos profetas. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a los falsos profetas? Dice: un insensato es el profeta. Ahora, está hablando, por supuesto, acá, está haciendo alusión a los falsos profetas, cuando está diciendo un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado. Entonces, estas son dos formas en las que la palabra del Señor habla acerca de los falsos profetas. Los falsos profetas nuevamente decían: todo está bien, tranquilo. Sí, sé que tienes unos problemitas, pero mira las circunstancias. Todo está bien, ¿no? Y la palabra del Señor para esos falsos profetas era insensatos y locos. Insensatos y locos. El profeta es necio, el hombre del espíritu está loco, como dirían en otras versiones, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios nos muestra su desaprobación acerca de los falsos profetas. Ahora, nos tiene que mostrar lo siguiente: cada vez que nosotros pecamos, tenemos dos opciones. Nos arrepentimos o nos endurecemos. No hay término medio. Caemos en algún pecado, X, Y o Z, solamente tenemos dos opciones. Nos arrepentimos, buscamos a nuestro Señor, le confesamos nuestros pecados
¿sí? Y seguimos adelante para su gloria y para su honra. Nos arrepentimos. Lamentablemente también tenemos la otra opción, nos endurecemos, ¿no? Y cuando nos endurecemos, no es un proceso en el que digas, bueno, me voy a poner duro, no. Endurecerse es un proceso más engañoso. Porque si bien es cierto, tenemos la opción de arrepentirnos, lamentablemente tenemos la opción también de querer aplacar nuestra conciencia, ¿no? Que es lo más fácil, correcto. Nuestra tendencia es querer aplacar nuestra conciencia. Tenemos a nuestro Señor para buscarlo. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y eso es hermoso. Lamentablemente nuestra inclinación y nuestra naturaleza no es buscarlo de inmediato. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva cayeron? ¿Qué hicieron? Buscaron a Dios. Señor, pecamos contra ti. Se escondieron. Y esa es nuestra naturaleza, hermanos. Tenemos que reconocer que esa es nuestra inclinación, escondernos. Y claro, nuestro Señor en su bondad no nos va a dejar tranquilos, y gloria a Dios por eso. Pero nosotros vamos a procurar aplacar nuestra conciencia. ¿Les ha pasado alguna vez? Hemos pecado y en lugar de buscar a Dios queremos justificar lo que hemos hecho, ¿no? No, pero si me han tratado mal, se merecía que le conteste. Es más, poquito nomás le he dado. ¿Les ha pasado, hermanos? Cuando reaccionamos mal o cuando caemos en un pecado. Pero lo hermoso, queridos hermanos, de la vida cristiana es que nuestro buen Dios no nos va a dejar tranquilos. Claro, para el incrédulo son pésimas noticias, ¿no? Pero nuestro buen Padre no nos va a dejar tranquilos en nuestros pecados. Él va a encontrar la manera, sobre todo a través de su palabra, para mostrarte tu pecado y que lo busques y que pidas perdón. Pero nuevamente nuestra tendencia es aplacar nuestra conciencia. Nuestra tendencia es justificar nuestros actos. ¿No es cierto? Las personas que están casadas me entenderán un poquito más. A veces nuestras espositas nos dicen unas cosas de más y nosotros a veces decimos unas cosas de más, ¿no es cierto? Pero al final del día sabemos que hemos pecado contra nuestro cónyuge. Ahora, ese proceso muchas veces no es fácil. Es un proceso de humillarnos delante de Dios y reconocer. Y queridos hermanos, en tu búsqueda de aplacar la conciencia, te vas a encontrar en un peligro gravísimo. ¿Sabes cuál es ese peligro? Que lamentablemente vas a encontrar gente que te diga lo que quieres escuchar. ¿A qué me refiero? No siempre vas a encontrar gente honesta que ame a Dios y que te diga, hermano, estás mal. Qué bendición, hermanos, tener un amigo al que te puedas desfogar. Mira, esto he hecho, y así he reaccionado, y así le he dicho, y tu amigo te diga, bueno, yo uso esa palabra, discúlpenme la procacidad nuevamente, pero que tu amigo te diga, Cholo, entiendo lo que me dices, pero fallaste. No debiste reaccionar así. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo entiendo que te trataron de esa manera, pero debiste manejarlo de esta otra. O yo entiendo que la oferta de trabajo es maravillosa, pero no sé si estás teniendo en cuenta estas cosas. Estás abandonando a tu familia, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es una gran bendición, hermanos. Tener al cuerpo de Cristo, tener la palabra de Dios, por supuesto, pero personas que te puedan hacer notar que estás mal. Pero nuevamente, lamentablemente no siempre es así. Lamentablemente también vas a encontrar personas que te van a dar la razón en tu error. ¿Me dejo entender? Van a haber personas que te van a decir, bueno, sí, o sea, estás bien, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando se usa esta frase, esta palabra, esta gran bandera que se llama necesidad, ¿no? Ah, claro, pero necesitas, te entiendo, comprendo. Hay personas que te van a decir, bueno, caíste en este pecado, pero si todo el mundo lo hace. Sí, caíste en este pecado, te sientes mal, pero no exageres. Hay personas que te van a decir, sí, pero lo puedes controlar. Esa es la desgracia, hermanos. En el tiempo de Israel habían falsos profetas. Y el día de hoy, ciertamente, hay personas que te van a decir que todo está bien, cuando no todo está bien. Lo primero que quiero comunicar el día de hoy, queridos hermanos, cada vez que nosotros pecamos, o nos arrepentimos, o nos endurecemos. Y el camino al endurecimiento es sumamente peligroso, hermanos.
Porque te vas a encontrar gente que te va a apoyar en tu pecado. Vas a encontrar gente que te va a apoyar en tu pecado. Y nosotros nos olvidamos. Muchas veces vamos a pedir consejo en las personas que no aman a Dios. Y muchas veces son nuestros familiares que nos aman a nosotros, pero no aman a Dios. ¿Les ha pasado, hermanos? Personas muy cercanas a nosotros, grandes amigos, familiares, personas que amamos, que nos aman, que nos quieren sinceramente, pero que no aman la palabra de Dios. Y normalmente esas personas, por no tener ese amor a Dios, van a apoyarnos en nuestro pecado. Van a procurar aplacar nuestra conciencia, pero no en los principios bíblicos. Y eso es un gran peligro. La palabra de Dios era clara. Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado. Por naturaleza, queridos hermanos, esperamos que nos digan cosas positivas de nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Somos como la madrastra de Blancanieves, ¿no? ¿Han visto a la madrastra de Blancanieves que saca su espejo, ¿no es cierto? Y le pregunta, ¿quién es la más hermosa? ¿No? Y el espejo le dice, ¿no es cierto? Pero todos somos así. Todos nosotros queremos que digan cosas positivas de nosotros. No creo que ninguna persona que esté acá en esta sala se levante y diga, ojalá que alguien me diga algo horrible. Nadie. Todos esperamos que nos traten de manera positiva a nosotros. Pero eso es peligroso porque nuestra tendencia es buscarnos un Dios conveniente, un Dios que nos convenga, un Dios a nuestra medida. Albert Einstein, ¿sí? Famosísimo, celebérrimo Albert Einstein, le preguntaron acerca de si él creía en Dios o no, ¿no? Ahora, recordemos que Albert Einstein nació en una familia judía. De hecho, se identificaba con muchas actividades que hacía dentro del pueblo judío, particularmente causas humanitarias, causas judías. Ok, le preguntaron a Albert Einstein qué pensaba sobre Dios. Y él dijo lo siguiente, y cito, creo en el Dios de Spinoza. ¿Recuerdan? Spinoza era un filósofo panteísta, para explicarlo en pocas palabras. Es decir, que creía que todo el planeta Tierra era un Dios, ¿no? O sea, el concepto de Dios para los panteístas no es que es una persona no es un ser superior, sino que es un todo, ¿no es cierto? Ok, vuelvo a citar. Albert Einstein decía lo siguiente, creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los seres humanos. Que hay otra traducción. Creo en el Dios de Spinoza, nuevamente, que dijo Albert Einstein, que se revela a sí mismo en las armoniosas leyes del universo, no en un Dios que se ocupa del destino y el castigo de la humanidad. Ese es el Dios que la mayoría de nosotros buscamos. Un Dios que nos deje fluir, nos deje tranquilos. Un Dios que castiga a la humanidad. No, ese Dios no le gusta a las personas, hermanos. Pero ese es el Dios, el único Dios verdadero. Ese es, hermanos. No sé si ahora es predicador. Hay un hombre que ya no creo que sea cristiano hoy en día, pero al inicio de su vida empezó como un cantante, cantaba canciones que muchos de nosotros conocemos, ¿no es cierto? Este hombre dijo hace poco que mi perro es Cristo. Y él explicaba que le había impactado ese mensaje. ¿Por qué? Porque para él, Cristo es todo lo bueno que has experimentado en la vida. Por lo tanto, mi perro también es Cristo. Y lamentablemente, queridos hermanos, abundaban y seguirán abundando personas que no muestren el mensaje de Dios correctamente. Pero la palabra del Señor sigue siendo clara. Un insensato es el profeta, este tipo de profetas. Estos hombres que dicen discúlpenme el uso de la palabra, estupideces. Un insensato, con mucha razón lo dice el Señor. Un loco, como diría nuestro Señor Jesucristo. Pero nuevamente, la realidad es que nuestra tendencia es que esperamos nosotros que nos digan cosas buenas. Que nos digan cosas buenas.
El gran problema es que el Evangelio no empieza con las buenas noticias acerca de nosotros. Quisiera leerle Santiago 2:10. Mira lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Okay. Vamos a hacer una pequeña fotografía de parte de Dios hacia nosotros. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Insisto, hermanos, nuestra tendencia es que nos digan cosas bonitas. Y la primera persona en decir cosas bonitas sobre nosotros somos nosotros mismos, ¿cierto? Esa es nuestra tendencia, justificarnos. Pero para la palabra de Dios, nuestras mejores obras, recuerda tus momentos más gloriosos, los momentos en los que te has portado excelente. Para la palabra de Dios, nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Porque la perfección que pide el Señor es absoluta. Y finalmente quisiera citarles Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, hermanos, esa es la fotografía que tenemos de parte de Dios para nosotros el día de hoy. Pecadores, destituidos de su gracia, destituidos de su gloria. Y es importante, hermanos, que veamos la gravedad de nuestra condición para poder ver la grandeza de nuestra salvación. El Evangelio ante esta realidad ofrece esperanza y transformación. El Evangelio nos dice que reconozcamos nuestro pecado. Que digamos: sí, Señor, he pecado contra ti. Como lo dice en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando nosotros pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos arrepintamos de nuestro pecado, nuestro Señor nos promete transformación y restauración. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En este versículo, hermanos, estamos viendo un contraste con el Evangelio. Porque el Evangelio nuevamente empieza con las malas noticias. Empieza con las malas noticias en un mundo que nos grita que simplemente disfrutemos de la vida, que simplemente saquemos la mejor versión de nosotros mismos. En un mundo que nos dice que saquemos el campeón que llevamos dentro. En un mundo que nos grita que seamos seres empoderados, ¿no? Hay una cantante a la que, wow, cuántas seguidoras que tiene, ¿no? Con su super frase: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Ahora, a algunos nos reímos, pero ¿cuántas mujeres lamentablemente hay que siguen esta línea de pensamiento? Mujeres a las que probablemente les han partido el corazón. Mujeres a las que probablemente les han pagado mal, sí. Pero su consuelo es ese, que mi artista favorita ahora está empezando a cantar canciones en las que insulta a los hombres. Yo soy la víctima y todos los demás son los malos. La mala noticia, queridos hermanos, es que la fotografía de Dios hacia nosotros no es así. Todos hemos pecado y contra Él. Y hermanos, nuestra tendencia nuevamente es querer oír lo que queremos. A veces, de algunos de nosotros, nuestro mundo se está desmoronando, se está cayendo a pedacitos, pero no lo queremos reconocer. No lo queremos reconocer. ¿Y qué vamos a hacer para aplacar nuestras conciencias? Vamos a buscar esos profetas locos. Esa es nuestra tendencia. Lo correcto sería que busquemos a la palabra de Dios. Lo correcto sería que nos arrepintamos y nos humillemos a nuestro Señor. Pero lo normal es que vamos a buscar nuestros profetas locos. Y hay algo más acá, hermanos. A veces nosotros somos los profetas locos. A veces nosotros somos los profetas locos. Alguien dijo algo que me impactó.
mientras el pecado está más cerca de nuestros seres queridos, menos pecado parece ser. ¿A qué me refiero? Criticar al pecado de lejos es genial, ¿no? Mentira es mentira, robo es robo. Pero pasa algo curioso, que cuando el que miente es tu hijito querido, parece que esa mentira no es tan mentira, ¿no? Que cuando nuestro hermano cercano es el que roba, no es tan robo. ¿Me dejo entender? Y nosotros, en lugar de ser sal y luz para nuestros seres queridos, con nuestras buenas intenciones, aplacamos esa ira. Y tratamos de decirles que no están así. A veces nosotros podemos pecar en ser esos profetas locos, hermanos. No es fácil decir a un ser querido, no es fácil decir a un gran amigo, estás equivocado, arrepiéntete. Eso de lo que hiciste se llama robar. Eso lo que hiciste es hacer trampa. No es fácil, hermanos, no es fácil. Porque normalmente las personas te agradecen cuando les corriges. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción normal de las personas? Se resienten, ¿no? Se resienten. Pero queridos hermanos, nosotros estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Y pidamos al Señor valentía y pidamos al Señor sabiduría para no convertirnos en esos profetas locos para otras personas. Sobre todo para nuestros seres más cercanos. Sobre todo para nuestros seres más cercanos. Es curioso porque nosotros nos llamamos cristianos, pero muchas veces somos los primeros en excusar a nuestros seres queridos por sus faltas. Y que el Señor nos cuide de eso, hermanos. Vamos a pasar al versículo número 8. Depende ahora de la versión que ustedes tengan, dice vigía o atalaya, pero el mensaje es el mismo. Dice así la palabra del Señor. Vigía con mi Dios era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo del cazador está en todos sus caminos y en la casa de su Dios solo hay hostilidad. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Aquí la palabra del Señor dice que Efraín, es decir, Israel, era un atalaya. Atalaya. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Ay, hermanos. ¿Alguien sabe qué es un atalaya? ¿Sí? Toda mi vida yo pensé que atalaya era una revista, por mucho tiempo. ¿No? Les confieso. Había una revista, ¿no? Atalaya, que no era muy bíblica, que digamos, ¿no? ¿Qué era un atalaya? Pero exactamente lo que dice nuestro hermano, ¿no? Un atalaya era una persona encargada de vigilar y dar aviso ante cualquier peligro inminente. Eran vigilantes. Y como eran vigilantes, normalmente tenían que estar ubicados en partes altas de la ciudad para que estén vigilando si viene una amenaza o si algo no andaba bien, para que si apenas detecten la amenaza, avisan al pueblo, ¿no? Ese era un atalaya. Y la palabra de Dios nos dice, atalaya o vigía en algunos casos, ¿no? Era Efraín. Esa era la realidad. Ese era el llamado de ellos. La idea era que los líderes debían estar atentos a las advertencias de Dios y comunicar esas advertencias a su pueblo. ¿Para qué? Para evitar el peligro espiritual. El peligro espiritual. Esa era la razón de ser. Evitar ese tipo de peligros. Y la razón de ser de que Dios, del hecho, que Dios ponga a líderes para su pueblo, es que los líderes tienen que estar atentos para que el pueblo de Dios no caiga en esos peligros. Y muchas veces nosotros pensamos que esos peligros simplemente sean que, no sé, que le caiga un objeto de ahí, que se tropiece, que le choque un carro, qué sé yo. Hay peligros más grandes, hermanos, los peligros espirituales. Y claro, tengo que aclarar, esos peligros espirituales no es que el espíritu de pobreza entre a tu casa y te quiera atacar, ¿no? O el espíritu de... ¿Qué otros espíritus han inventado últimamente, hermanos? No sé, el espíritu de enojo, ¿no es cierto? El espíritu de ira, ¿no es cierto? Nada de eso. Necesitamos recordar que nuestro principal peligro somos nosotros mismos. Porque esto que tenemos acá es engañoso más que todas las cosas. Y necesitamos ser conscientes, hermanos. Cada vez que nosotros nos miremos al espejo,
necesitamos recordar, Él es nuestro mayor enemigo. Es curioso porque la persona que miras en el espejo es súper pronta en exaltarte y súper pronta en súper humillarte. No sé si te has dado cuenta. Tiene una capacidad impresionante para hacerte sentir de lo peor de este mundo y al mismo tiempo tiene la capacidad impresionante de hacerte creer lo máximo, ¿no? Así de engañoso es el corazón. Así de engañoso es el corazón. Pero el Señor, por su gracia, había puesto a líderes para que expliquen la palabra de Dios, para que cuiden a su pueblo de estos peligros. Lo irónico es que cuando estos líderes tenían que hacer esa función, en lugar de proteger a su pueblo, ¿qué dice la palabra de Dios? El profeta es lazo cazador en sus caminos. Es decir, una trampa. Una trampa. ¿A qué está denunciando la palabra de Dios? Que los líderes, en lugar de cuidar a su pueblo, se habían convertido en personas que hacían caer en trampa a su pueblo. En lugar de ministrar a su pueblo la palabra de Dios, simplemente manipulaba a su pueblo en el nombre de Dios. En lugar de guiar al pueblo hacia Dios, los llevaba por pecados de pecado e idolatría. Y ese es uno de los grandes fracasos que tuvieron los líderes. Y queridos hermanos, particularmente ustedes varones, recuerden que nuestro llamado es, y a los que están solteros todavía, nuestro llamado es guiar a nuestra familia hacia Dios. Pero muchas veces no lo hacemos y fracasamos. Muchas veces no lo hacemos y fracasamos. Muchos esposos, en lugar de guiar a sus familias, manipulan a sus familias. Muchos pastores, en lugar de guiar a la congregación, manipulan a la congregación. Y la peor parte de esta manipulación, ¿saben cómo se ve? Está en el versículo 8. Y en la casa de su Dios solo hay hostilidad. ¿No es irónico que en la casa de Dios lo único que encuentres es hostilidad? En la casa de Dios, donde debería reinar la paz, donde debería reinar ese sentir de su presencia, de su perdón, donde debería reinar esa seriedad, esa solemnidad por Él. Pero en la casa de Dios ya no había eso, hermanos, en ese día. Solamente que había odio, odio, odio. Pero, esta es una gran ironía, hermanos. Es como entrar a una carpintería y no encontrar ni un solo pedazo de madera. No tiene sentido. Y es exactamente lo que denuncia la palabra de Dios acá. En la casa de Dios solo hay hostilidad. Y esa era la realidad del pueblo de Israel. Un lugar en el que debía haber reverencia hacia Dios. Un lugar en el que debía estar ahí, hermoso, que debía sentirse que ahí habitaba el único Dios verdadero. No había paz, no había reverencia, solo había hostilidad, odio. Y esa también es la característica de una falsa iglesia. Se dice ser iglesia, pero lo único que reina en estas iglesias es la hostilidad y el odio. Esa es la realidad. Decía yo que uno de los grandes daños que hacen los falsos profetas es que en lugar de ministrar a su pueblo, de edificar a su pueblo en la palabra de Dios, ¿qué hacen? Los manipulan. Los manipulan. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos gusta ser manipulado. ¿A algunos de ustedes les gustaría ser manipulados? Por supuesto, a nadie. Pero muchas iglesias manipulan y esa es la realidad. ¿Cómo manipulan las personas? Tergiversando la palabra de Dios. Porque la característica de estas iglesias es que te dicen cosas, pero por supuesto, en el nombre de Dios. ¿Cómo hacían los falsos profetas para engañar a la gente? Lo hacían en el nombre de Dios. Y las iglesias falsas hacen exactamente lo mismo. Dios me ha dicho. O hacen una interpretación errónea de las escrituras. Justo estábamos viendo en la mañana el día de hoy, ¿no? Hay una parte de las escrituras que dicen, ustedes son dioses, ¿no? Que puede dar a entender que nosotros tenemos el potencial para ser dioses, lo cual en absoluto es totalmente falso. Hay iglesias en las que hay una prosperidad malentendida. Yo les pregunto, ¿Dios quiere que ustedes sean prósperos? ¿Sí o no?
¿Qué dicen, hermanos? Una expresión de duda y desconfianza en vuestros rostros, hermanos. La pregunta es sencilla, no le estoy diciendo ni en hebreo ni en griego, sencilla. ¿Dios quiere que ustedes sean prósperos? Yo pensé que esta parte de la prédica iba a ser rapidísima, pero parece que no. ¿Cuántos están convencidos de que la voluntad de Dios es vuestra prosperidad, que sean prósperos? ¿Dios quiere que sean prósperos? Amén. Dios quiere que seamos prósperos. El detalle es que hay una prosperidad malentendida. La pregunta es, ¿prósperos en qué sentidos? ¿Prósperos en qué? Porque la palabra del Señor, aún Jesucristo, dice que Él nos va a dar vida en abundancia. Él lo dice. Pero nosotros tenemos que entender bíblicamente qué significa eso. Las falsas iglesias van a conectar directamente el sentido de propiedad a lo material, ¿no? Y lo interesante de estas falsas iglesias, les prometen la prosperidad material, pero a cambio ellos piden que den una super ofrenda para que recibir esa prosperidad material, ¿no? Es interesante. Dios tiene bendiciones impresionantes a su vida. Es más, ahorita me acaba de decir. Pero claro, tú tienes que dar para que recibas también, ¿no? Eso es lo que hacen las falsas iglesias, hermanos. Control y manipulación. Hay sectas que usan tácticas psicológicas para crear dependencia emocional y espiritual hacia el líder. Eso es una de las cosas curiosas de las falsas iglesias. Hay una exaltación al líder, ¿no? Claro, y lo disfrazan de un lenguaje bíblico. El ungido de Dios, ¿no? El intocable. No toques al ungido, como diría en algunos lugares. Pero simplemente es control y manipulación hacia el líder, no hacia Cristo. Una iglesia saludable siempre, siempre, siempre va a exaltar a Cristo. Cuando tú vayas a una iglesia y donde veas que el hombre es exaltado, corre, sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí. Eso es lo que sea menos una iglesia. En una iglesia se exalta el nombre de Cristo. Hay otras iglesias que manipulan a las personas, especialmente buscan a personas que sean vulnerables y personas que busquen soluciones rápidas. ¿Han notado que muchas sectas ofrecen soluciones rápidas y milagrosas? ¿Sí? ¿Estás endeudado hasta el cuello? No te preocupes. El Señor va a eliminar esa deuda. Claro, ahora solo tienes que ofrendar un poquito más, ¿no? Para que... Eso hacen las falsas iglesias. Eso hacen, queridos hermanos. Ofrecen soluciones rápidas. Y no sé ustedes, pero muchas veces nuestro Señor no nos da una solución rápida. Muchas veces las respuestas a nuestras oraciones son, espera. Y toca esperar en el Señor. Y toca esperar confiando en el Señor. Pero esperar no es precisamente lo que nos gusta, ¿no? Precisamente en estos tiempos, más aún en estos tiempos que todo se obtiene con una facilidad impresionante, ¿no? Que todo está al alcance de un yape, ¿no? Al alcance de un clic. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido. Pero queridos hermanos, muchas veces nuestro buen Dios nos va a permitir que esperemos. A veces un corto tiempo, a veces un largo tiempo. Pero es parte de confiar en Él. En las falsas iglesias las soluciones siempre parecen fáciles y rápidas. Otra de las cosas que caracteriza a estas falsas iglesias es lo que dice en el versículo número 8. Odio en la casa de su Dios. Una de las cosas que identifica a las falsas iglesias es odio hacia las personas íntegras. Odio hacia las personas íntegras. Hay iglesias en las que hay personas en las que de verdad quieren obedecer a Dios, quieren conocer al Señor, pero lamentablemente no los dejan y los señalan. Pero eso vamos a hablar más adelante. Dos cosas que quisiera que veamos. Todo Israel estaba mal, hermanos. Recordemos, particularmente para Oseas, había Israel del norte e Israel del sur, ¿no es cierto?
por enésima vez. La tendencia puede ser nuevamente pensar que solamente Israel del norte estaba mal y Judá estaba bien. No es así. Este mensaje en particular, Oseas, era para Israel del norte o del sur. Era para Israel del norte. Pero, por favor, quisiera que me acompañen a Isaías 56:10, que es un mensaje hablando de atalayas, de vigías, que es para Israel del sur. Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo estaban los atalayas ahí en Israel del sur, ¿no? Ya en Efraín e Israel del norte hemos visto que los vigías estaban desaprobados. Habían perdido el punto, no vigilaban, simplemente se aprovechaban. ¿Estaría mejor Judá en esos tiempos? Vamos a verlo. Vamos a verlo en Isaías 56:10 al 11. Dice así la palabra del Señor en Isaías 56:11. Perdón, 10 al 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Miren cómo la palabra de Dios no ahorra ni escatima en palabras para dejar en claro cómo estaban las personas que debían cuidar al pueblo. Son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y estos perros comilones son insaciables. Es interesante, perros mudos, no cumplen su función, claro, pero para comer, insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Qué es gracia, queridos hermanos? ¿Qué es gracia que el pueblo, un pueblo que Dios había elegido y que los había formado en su palabra, hayan llegado a este punto? Perros mudos y no pueden ladrar. Lo más triste de todo esto es que esto es la realidad de muchos de nosotros. Lo más triste de todo esto es que muchos de nosotros nos caería exactas estas palabras. Perros mudos, que no cumplen su propósito. Soñolientos, ociosos, aman el dormir. Y lo peor de todo, perros comilones e insaciables. No hacemos las cosas para las cuales Dios nos ha llamado, pero para las porquerías del mundo somos insaciables. Y esa es la realidad de muchos de nosotros, hermanos. Pero volviendo al tema, leer Isaías 56:6 al 10 nos muestra que todo Israel estaba mal. Israel del norte estaba mal, se había descarriado. Israel del sur no estaba ni de cerca bien tampoco. Todos los líderes habían fallado, hermanos. Y es interesante porque Judá, Israel del sur, a pesar de que adoraban correctamente en forma, en el fondo estaban mal. ¿Recuerdan dónde se debía adorar para la palabra de Dios? En Jerusalén. ¿Dónde adoraba el pueblo de Judá? En Jerusalén. O sea, adoraba donde Dios había dicho. Pero miren cómo lo describe la palabra de Dios. Perros mudos. Perros mudos. Y lo que nos muestra esta verdad bíblica, hermanos, es que muchas veces podemos estar en una iglesia bíblica, podemos estar en una iglesia saludable, pero al mismo tiempo nuestro corazón puede estar igual de lejos. Judá adoraba en el lugar correcto, pero eso no los eximió. La palabra del Señor los llama perros mudos. Y lo mismo se puede decir, lamentablemente, insisto, de muchos de nosotros. Por la gracia de Dios hay iglesias saludables en este mundo. Pero para la tranquilidad de esas personas es que mi iglesia es genial. Es más, te voy a compartir este mensaje de tal pastor excelente. Pero a Dios nadie le engaña. Lamentablemente, para muchos de nosotros la tranquilidad es que estamos en una iglesia saludable. Pero nuestros corazones todavía siguen lejos. Cuidémonos de eso, queridos hermanos. Cuidémonos de eso. ¿Cómo podemos evitar ser manipulados? ¿Cómo podemos hacer que no nos manipulen? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Antes de eso yo quisiera recordarlo.
Muchas veces pensamos que estas personas que están siendo manipuladas por estos falsos maestros son víctimas, ¿no? Muchas veces los vemos y decimos, ay, pobrecitos, cómo los engañan. Pero ciertamente, quisiera que me acompañen a 2 Timoteo 4:3. A veces olvidamos que los falsos profetas y los falsos maestros son un castigo de parte de Dios para las personas incrédulas. Vamos por favor a 2 Timoteo 4:3. Dice así la palabra del Señor. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hermanos, a veces olvidamos muchas de esas personas que están siendo manipuladas. Muchos, voy a decir muchos, son personas que están ahí porque quieren estar ahí. Son personas que están ahí porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Simplemente no están buscando un pastor, están buscando un motivador. Alguien que les dé unas palabras bonitas que les sirva para seguir adelante nada más. Olvidamos, hermanos, que muchas veces el castigo de Dios, porque pensamos que el castigo de Dios es cosas malas directamente, ¿no? Pero olvidamos que muchas veces el castigo de Dios es ponerte a disposición de una persona que te diga lo que quieres oír, no lo que necesitas oír. Personas que van a decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y las personas van a ir. Y las personas van a ir a ser engañadas por estas personas. Y las siguen. Y a millares, hermanos. Hay un ex pastor, / comediante, que últimamente es más comediante que pastor, es más showman que pastor, al que le preguntaron por qué últimamente no estaba usando la Biblia para opinar de algo, ¿no? Y él dijo lo siguiente, no uso la Biblia para todo porque sería adorar a la Biblia. Yo no uso la Biblia, uso a Dios para todo. Y a Dios no lo podemos meter en 66 libros. No podemos limitar a Dios a un libro. Hermanos, esa es una aberración indecible. Pero si ustedes vieran cuántas miles y miles y miles de personas lo siguen y lo defienden a muerte. Y tú puedes discutir con muchas de esas personas. Le puedes mostrar en la palabra de Dios que lo que está diciendo no es correcto. Y aún así van a decir, no, estás mal. Porque me hace reír. Porque me hace sentir bien. Porque me ha hecho llorar. Lo que sea, no nos llevarte a la presencia de Dios. Lo que sea menos a ser nutrido con la palabra de Dios. Y hermanos, nuevamente, si no queremos ser manipulados, necesitamos en verdad conocer la palabra de Dios, como decía alguno de ustedes. Vamos por favor a Hechos 17:11. Hechos 17:11. Dice así la palabra del Señor en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Están hablando sobre los bereanos hacia las enseñanzas de Pablo. Ahora, Pablo estaba dando sus enseñanzas. Recuerden que en ese tiempo no había la Biblia, simplemente tenían el Antiguo Testamento. Y Pablo les estaba hablando de Jesucristo, del Evangelio. Y miren la actitud de estos bereanos que habían escuchado a Pablo. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Queridos hermanos, muchas veces es fácil decir, yo no quiero que me manipulen. Pero ¿cómo puedes evitar que te manipulen si no lees la palabra de Dios? ¿Cómo tú sabes que la persona que esté en un púlpito, cómo tú disciernes que no es un lobo vestido de oveja? ¿Por su bonita carita? ¿Porque tiene una cara así, una expresión y una oratoria?
¿Cómo tú disiernes? Leyendo la palabra de Dios. Y la mayoría de nosotros puede decir, no quiero que me manipulen. Ok, ¿estás leyendo la palabra de Dios? No mucho. Okay. Descuidamos la palabra de Dios, pero al mismo tiempo no queremos que nos manipulen. Es una contradicción. Estudiemos la palabra de Dios, hermanos. Algunas personas que están en esta iglesia vienen de sectas o de iglesias en las que habían falsos profetas. Y la actitud de estas personas es vienen acá un poco a la defensiva, ¿no? Como, mira, me engañaron en la otra iglesia, yo no quiero que me engañen esta, ¿no? Hasta ahí se entiende. Y es saludable, por supuesto que sí. Pero nuevamente, ¿qué tienes que hacer ahora? Estudiar la palabra de Dios. Y esa es la parte en la que muchos de nosotros no nos gusta. Estudiarla con de nuevo, amarla, atesorarla, disciplinarnos, queridos hermanos, en leer la palabra de Dios. Disciplinarnos, hermanos. Y la última parte es que haya odio en la palabra, en la casa de Dios. Otra característica de las falsas iglesias es que son lugares donde normalmente hay hostilidad hacia los verdaderos creyentes. Hay personas que quieren obedecer a la palabra de Dios. En estas falsas iglesias, esos creyentes van a cometer el gran error, entre comillas, de decir, ¿y por qué no obedecemos la palabra de Dios? Y en estas falsas iglesias, a esas personas que quieren obedecer a Dios, van a decirles aguafiestas, legalistas, fríos, duros, y esta es la que más detesto, ¿no? Exagerado. Porque esta es más sutil. O sea, yo sé lo que crees, pero no exageres. No exageres. Y utilizan esa palabrita para atacar a los verdaderos creyentes. Esa es una característica de una falsa iglesia. Quiero concluir con unas palabras, queridos hermanos. No vamos a poder explicar el día de hoy el versículo 9, lo vamos a dejar para la siguiente semana, pero quiero dejarlos con la siguiente reflexión. En primer lugar, nuestra tendencia, hermanos, es buscar a nuestro profeta loco. Esa es la realidad. Alguien que nos diga lo que queremos escuchar, por supuesto, de parte de Dios, ¿no? Siempre de parte de Dios, esa es la gran excusa. Pero necesitamos escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Necesitamos escuchar. Nuestra tendencia es escuchar lo que queremos escuchar. Pero queridos hermanos, yo los animo a buscar lo que necesitamos escuchar. La pregunta no es ¿qué es lo que quiero escuchar? La pregunta es ¿qué es lo que necesito escuchar? Y que esa sea nuestra oración a nuestro Señor. Padre Santo, ayúdame a entender qué cosa necesito escuchar. Para algunos de ustedes lo que necesitamos escuchar es no confías en mí. Para algunos de nosotros lo que necesitamos escuchar es eres un ocioso. Pero cada uno de nosotros necesitamos un mensaje de su palabra, de su palabra. Y en segundo lugar, evitemos la manipulación, hermanos, creciendo en la palabra. Dejemos de ser perezosos, no hay otra forma de decirlo. ¿Para qué? Para que pase lo que dice en Efesios 4, 14 al 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar con astucia las artimañas del error. Estudiemos la palabra de Dios, hermanos, sobre todo para glorificarlo, que para eso estamos en esta tierra. Yo sé, tenemos problemas, tenemos cosas con las que lidiar, incertidumbres, pero no olvidemos, nuestra finalidad es glorificar a Dios dentro de todo lo que estemos pasando. Dentro de lo que estemos pasando. A veces decimos, ay, si pasaran todos estos problemas que tengo, qué bonito sería, serviría a Dios de todo corazón, ¿no? Malas noticias, nunca van a acabar esos problemas. Claro, este problema va a terminar, pero otro va a empezar, y otro y otro. ¿Y cuándo vas a empezar a amar a Dios? ¿Cuándo vas a empezar a glorificar a Dios? Nunca. Este es el momento de glorificar a Dios. ¿Estás lidiando con tu pecado? Lucha. Lucha para la gloria de Dios, discúlpenme, hermanos. Pero muchos de nosotros nos conformamos. Es que creo que no soy creyente.
Si no eres creyente, pídele perdón a Dios. Cree en su Hijo Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo. Pero muchos de nosotros preferimos decir, creo que no soy creyente. ¿Saben para qué? Para seguir pecando. ¿Saben para qué? Para echarle la culpa a Dios. Si no eres creyente, si tú tienes la sospecha de que no eres creyente, busca de todo corazón a Dios. Busca, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. ¿Qué más te puedo decir? Pero lamentablemente para muchos ese es su consuelo. Ay, es que creo que no soy creyente. Pero no lo dicen con dolor. Yo quiero aclarar eso, no lo dicen con dolor. Lo dicen con una tranquilidad impresionante. Claro, son personas que no se atreven a decir, amo a mi pecado. Me gusta ese pecado. Lo disfruto y no quiero dejarlo. Y sería mejor que digas eso. Te haría mucho bien. Pero muchos de nosotros preferimos decir, no, es que creo que no soy creyente. Pero no con tristeza, sino con amor, excusa. Y que Dios nos salve de eso. Voy a finalizar leyéndoles Hechos 3:19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tengan tiempos de alivio, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Hermanos, glorifiquemos al Señor donde estamos. Si estamos en un pecado, luchemos contra ese pecado para darle gloria a Dios. Si estamos pasando un momento difícil en nuestras vidas, hermanos, demos la gloria a Dios luchando por eso. Que nuestro Señor vea que confiamos en Él en medio de las dificultades. Que vea que amamos a Dios en estos momentos. Qué fácil es decir gloria a Dios cuando todo está tranquilo. Pero que nuestra fe en el que decimos que es nuestro Señor y Salvador se vea en los momentos difíciles. Él dio y Él quitó. Él nos ha puesto acá, hermanos. Él nos ha puesto acá y Él nos va a sacar de acá también, cuando Él lo vea por conveniente. Mientras tanto, amados hermanos, mientras tanto, luchemos. Dejemos de buscar nuestros profetas locos que nos digan que todo está bien. Busquemos su palabra, arrepintámonos de nuestros pecados y sigamos viviendo para la gloria y honra de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, Señor. Señor, te pido que tu palabra penetre en nuestros corazones. Mi Señor, muchos de nosotros, personas que están aquí en este momento, Señor, están bajo tu ira, están bajo condenación eterna. Y están tranquilos, Señor, esa es la peor parte de todos. Mi Señor, te pido que les muestres su realidad. Te pido que les muestres que eres un Dios amoroso, sí, pero un Dios justo también. Mi Señor, que vean la necesidad que tienen de tu Hijo Jesucristo. Abre sus ojos, Señor. Y a mis hermanos, Padre Santo, te pido que guarde sus corazones. Señor, ayúdalos a ser más sensibles a tu palabra. Ayúdanos y capacítanos, Señor, para poder escuchar lo que necesitamos escuchar. Que a veces somos perezosos, a veces somos engreídos, a veces no confiamos en ti, Señor. Mi Señor, pero ayúdanos a que podamos confesarlo y no buscar excusas, y mucho menos buscar personas que nos excusen. Y, Señor, que podamos encontrar esa paz y esa tranquilidad en tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, te pedimos todo esto, Señor, en tu bendito nombre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.